hermanos, el Evangelio vino a salvar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice, ¿no? Sigo en San Lucas capítulos 19, versículos 10 es donde dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo perdido. ¿Qué es perdido, hermanos? Habla de moneda perdida. Habla de la oveja perdida. Habla ya de esos perdidos. Hermanos, el ser humano se ha perdido de la gracia de Dios. El ser humano está perdido en el mundo. El ser humano. Jesús vino pues entonces a buscar ese perdido. Jesús vino a buscar ese perdido. Mi nombre es Mateo, no es Teodoro. Mateo estaba perdido un tiempo. Desde su nacimiento no soy perdido. Me convertí recién cuando tenía ya 32 años. Hombre casado. Gracias a Dios. Tenía 32 años. Ahorita ya tengo 64 años. Otro 32 años también. Estoy siguiendo. No conozco un día de domingo que me faltaba de la iglesia. No conozco. 5 domingos he ido a la iglesia. Llorando he ido a la iglesia. Primer domingo, segundo, tercero, cuarto. El quinto domingo he tenido que dormir en la iglesia. Lunes en la mañana no más sé llegar. Esa noche es donde Jesucristo me ha perdonado. A las 11:05 había sido, desde las 7 tenía que rodillarme. Culto especial había sido en esa iglesia. Un cuarto pequeñito era. Había un jovencito en ahí. Estoy mirando siempre ese joven. Educado, espiritual, daba su testimonio, se perdonaba de sus papás. Un jovencito, joven nomás era. Ese joven es presidente hoy día de la misión, nuestro pastor Emilio Chino. El joven había sido él, hermanos. Ese día he conocido a ese hermano. Esa noche Cristo me ha perdonado. Jesús me estaba buscando por aquí, por allá. En la mina iba a la iglesia a hacer visita en la noche. Se está sentadito, cantando los jóvenes. Ya, había unos 3 jóvenes. El mayor tocaba acordeón. El del medio tocaba bandolina. El más menor, jovenzuelo, tocaba guitarra. Ay, sabe estar. Había otro joven también de otra familia, con bombito también, así como montito había en la iglesia. Entonces, esa música me gusta, pues, por eso sé entrar. Junto a esos jóvenes está sentadito, escuchando, tal vez cantando, así. Después salgo también. Y el pastor, su pastor, me decía, mira, tú vienes también, ¿quieres venir a la iglesia? Tienen lista ellos, parece que nosotros no tenemos esa lista en nuestras iglesias. Ya, ellos, te vamos a anotar, me dicen, no, digo yo. Espera nomás, hermano, no, eso debe ser cumplir. Yo no puedo cumplir, esa palabra de Dios, la Biblia debe ser cumplir, hacerlo. Yo no puedo cumplir porque soy joven. También ya quiero estar también con copa. No, ya, así, un ratito estoy entrando, dije. Así, hermanos. No sé qué se llamaba esa iglesia, qué denominación, no sé. Se era secta, no sé. Así estaba perdido, quería. Jesús me estaba buscando. A tiempo es donde me ha encontrado, gracias a Dios. Hermanos jóvenes, no pierdan el tiempo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Timoteo, ¿qué nos dice? Que todos los hombres sean salvos.
y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos, todo ser humano, seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Otra parte. Jesús busca, ha venido solamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. El perdido era la humanidad. Entonces yo estoy diciendo, mi persona andaba perdidamente. Yo era perdido en el mundo del pecado. Hermanos, el Señor me encontró un día, me perdonó todos esos mis hechos, mis pecados cometidos. Bueno, el Señor quiere salvarnos. Vamos adelante. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. La voluntad de Dios es donde buscamos ahora. ¿Qué será la voluntad de Dios para con nosotros? Otro versículo más podemos leer según Tesalonicenses. En Tesalonicenses nos cuenta también lo siguiente, nos habla. En 1 Tesalonicenses, vamos a leer capítulos 4. 1 Tesalonicenses capítulos 4 también nos habla lo siguiente. Versículos 3, versículos 4, dice esto. 1 Tesalonicenses capítulos 4, versículos 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Eso dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios que buscamos. ¿Cuál será la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Qué será la voluntad de Dios para mí? ¿Qué dirá Dios en cuanto de nosotros? Cada uno podemos preguntarnos. Hermanas jóvenes, qué bien han venido ustedes. Ahora sabes que la voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios es que seas santificada. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso les estuve hablando en cuanto de mi persona. El Señor me ha encontrado. El Señor me ha perdonado. Ya. Conozco a ese Dios que perdona. Hermanos, hermanas, el Señor, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que todos seamos salvos, todos seamos santificados, que apartéis del pecado. Sin lo cual, difícil que puedas apartarte del mal. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Sin lo cual, difícil, con un deseo de pecar, con un deseo pecaminoso. Pero hermano, cristiano, ¿qué tiempo estás siguiendo? Recién estudiando 2 años, 5 años. La antiguidad no nos purifica. Aquí no se hace lavamiento de mente. Aquí no se hace lavaje mental. Hermanos, el Evangelio no lava la mente, sino que hace obra. Hace obra. Una obra instantánea. Al momento. En un instante. Ustedes deben ser salvos, algunos, y algunos no también. Eso es en la iglesia. Algunos buscamos, otros ya somos salvos. Algún otro ni siquiera desea. Así es en la iglesia. Hermanos,
¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que seamos santificados todos. ¿Ya? La santificación es la obra instantánea. La segunda obra instantánea es por medio de, hermanos, este es por medio de consagración. Debes consagrarte. Aquel que es salvo, aquella que ya conoce a Cristo, ya ha sido perdonado de sus pecados, entonces la persona tiene que consagrarse. Una consagración completa, una dedicación personal. Tienes que tener un pacto con Dios, y el Espíritu de Dios es donde viene sobre cada ser humano, sobre ser humano. Ese es el Espíritu de Dios. Ejemplo podemos ver según los Hechos. En los Hechos, el libro de los Hechos nos muestra la venida del Espíritu Santo. Es donde podemos ver como ejemplo. Capítulos 2. Capítulos 2, versículos 1 adelante. La venida del Espíritu Santo. Hasta entonces, Jesús les dijo: no van a ir a ninguna parte, aquí nomás van a esperar la promesa del Padre. Ya, voy a enviar ese otro consolador. Dentro de no muchos días, va a venir de pocos días nomás. Van a esperar aquí nomás, no vayan a ningún lugar, dice. Jesús así les ha dejado. ¿A dónde? A la iglesia. Se llama aposento alto. Allí estaban sentados, orando, de día, de noche, mujeres, varones. Jesús les ha dejado, dice, más de 500 creyentes. Pero sin embargo, ya habían estado 1 día, 2 días, 3 días, 4 días esperando. Una mitad se ha ido, otro lado se han ido. Seguían los demás, seguían. Ya eran 6, 8 días, 9 días. 10 días, el 10º día es donde vino el Espíritu Santo. 10 días ya estaban aquí, orando al Señor. Entonces el Espíritu Santo vino, según los Hechos capítulos 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Ellos han escuchado ese estruendo. Soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todo el mundo parece, ¿no? Hecho este estruendo, se juntó desde la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así, el Espíritu Santo vino sobre ellos. De repente, ese Espíritu Santo, desde aquel día, desde ese día cuando vino del cielo sobre cada cristiano, ¿cuántos eran, hermanos? 50. 120 hermanos habían estado. Les dije cuánto ha dejado Jesús. Más de 500 personas. Los 10 días solamente se fueron. Qué bien tú permaneces más bien sin tener Espíritu Santo, sin ser perdonado del pecado. Más bien permaneces tú 1 año, 2. Pero mientras esos hermanos judíos se habían ido,
porque Jesús ya ha sido crucificado, resucitado, se fue a los cielos. Es difícil que vuelva, mejor nos iremos. Un día, 2 días han perseverado en oración, ya en los 10 días habían quedado solamente 120. Sobre 120 pisos. Listo. Todos eran llenos del Espíritu Santo. Desde ese momento han empezado a predicar. Desde ese momento, sí, tienen que ir a predicar el Evangelio. Ya, eso decía el 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces me seréis testigos desde Jerusalén, toda Judea, Samaria. No, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, dice, empezando de Jerusalén. Hermanos, eso han cumplido ellos. Ese Espíritu Santo, hermanas y hermanos, no se ha ido. Está en la vida de la iglesia. Vive, habita en la vida de la iglesia, hermanos. En el interior de la vida de la iglesia. Gracias a Dios, ese mismo Espíritu es donde vino sobre nosotros. Ahora nosotros esperamos en el aposento alto la venida de ese Espíritu Santo. Hoy día, en nuestros días, ya no viene sobre todos, porque todos no somos arrepentidos, sino aquel que quiere recibir. Objetivo de Dios, ¿cuál es eso, hermanos? La voluntad de Dios estamos hablando. La voluntad de Dios es que todos seamos santificados. La voluntad de Dios es que todos seamos santificados. Para eso vino el Espíritu Santo. En este culto especial es donde debes recibir ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es donde debes recibir en este cultos especiales. Hermana, Cristo te ama. Cristo quiere perdonar tus pecados. A los que ya están perdonados, Cristo quiere bautizarnos con su Espíritu Santo para que seamos testigos fieles. Queridos hermanos, desde ese momento el Espíritu Santo está en la vida de la iglesia. Bueno, otro. Primero hemos dicho, Dios quiere que todos seamos salvos. No quiere la muerte del impío. Ahora la segunda parte hemos dicho, Dios quiere que todos seamos santificados. Ya, la voluntad de Dios es nuestra santificación. El único Espíritu Santo es donde nos va a apartar del pecado. Aquí dice que os apartéis de la fornicación. Del pecado solamente nos guarda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en la conciencia. El Espíritu Santo se recibe por fe. Por fe, hermana, por fe. Hermanas, yo estaba llorando ya en santificación. Salvación es recibido en 5 domingos. El 5º domingo es recibido. Santificación ya no he podido recibir más de 1 año. Cerca de 2 años. Hasta que he llegado a la escuela bíblica. Yo soy papá. Tenía hijos, 3 hijos siempre ya tenía. Ya. Entonces, estaba en la comunidad, en sindicato. No ha sido tan fácil deshacerme de todo eso. Entonces, para entonces ya pasó 1 año. Sigo yendo en aquel templo, aquel templo grande, aquí en este tabernáculo. ¿Cuántas veces había ayunado? Una vez he ayunado 3 días seguiditos sin tomar ni agua siquiera. 3 días. Viernes, sábado, domingo, hasta domingo en la noche. Domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, ya estaba casi desmayado. Desmayado estaba allá adentro. Apenas he bajado de aquí del altar. Me sentaba al sitio, los hermanos me daban campo, se han levantado de la banca. Un hermano se ha sacado su chamarra, ese me lo ha puesto de cabecera. Ahí me han tendido. Ahí estoy echado, casi desmayado. Largo rato. Después me sentaba y me seguían preguntando los hermanos jóvenes. Me decían, hermano,
hay respuesta. No he recibido la santificación. Así he vuelto. Y me animaban, sigue nomás. Persevera, hermano. Al siguiente mes, al mes siguiente, junta trimestral ahí en Sorata. Ahí puedes ir. Ya, esperaba esa fecha, iba también hasta Sorata. Ahí también estoy igual. He vuelto. ¿Hasta cuándo? Hasta que he llegado a la escuela bíblica HDH. Allá ya no he ayunado. Una mañana estábamos haciendo culto devocional, en cultos especiales de alumnos. Me consagré al Señor. El Señor me dio su Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre mí. Hasta entonces se prometió todo al Señor, hasta no poder. Hermanos, tal vez si es que me santificaba aquí, no iba a la escuela bíblica, porque tengo que atender a la familia. Tal vez no iba y no hubiera sido obrero, no hubiera estado en la obra. Ahí me he ido, ayer el Señor me ha dado su Espíritu, llegué directo a la obra. Estaba sentado ahí en junta mensual y el pastor buscaba aquí para cultos especiales 2 obreros, dos. Uno dice, yo voy a ir, dice, ya. ¿Quién más? No había otro. Ahí yo dije, pastor, yo puedo ir a ayudar. Otros hermanos de Éxito me decían, anda, me decía. El pastor, ya, yo puedo ir a ayudar. Esa vez he hablado. Nunca más hasta hoy día. Nunca más. Solamente a Dios tengo que hablar. Para todo. Para todo. Hermanos, ya he ido a esos cultos especiales. Lunes en la mañana llegué a la casa para venirme a la escuela bíblica aquí a Patamanta. Un pastor llega, un hermano concilio, con carta. El pastor mensual dice, esta carta tienes que dejar a tal iglesia, a provincia a Roma. Ya, ese rato mismo he corrido a dejar esa carta. Lunes eso. He dejado donde un hermano encargado de la iglesia ha llegado, carta a leer. Vos vas a venir ahora de obrero, me dice. Eso había sido. Con eso, el domingo tenía que ir, el sábado tenía que estar yendo, pero el lunes mismo, ese rato mismo tenía que ir. Esto vas a ir a dejar a la iglesia, nomás me dices. Agarrado esos libros. Y a leer, vos vas a venir de obrero. Ya, el obrero ya no había llegado, pues el obrero nombrado. Entonces, a mí me habían nombrado. Yo de gozo, ya, me gozaba, hermanos. De junta mensual me daban 2 pasajes y yo me sacaba 2 pasajes también para ir los 4 domingos. Pero con gozoso ido, pues gozoso desde ese momento. Aquí el tabernáculo se está orando 4 de la mañana ya con mi frazadita, orando. Hasta el último día de mi vida, hasta el último momento de mi vida tenía que consagrar al Señor. Desde ahí he empezado. Ese espíritu no me va a dejar ocioso, no me va a dejar estar sentado. Siempre ese es donde ya me apuraba, me incita. Entonces tengo que ir, ¿puedo o no puedo? Desde ese momento he empezado maestro dominical, después he sido obrero, pastor local, pastor mensual, incluso he ido a Caranavi 3 años, estaba de maestro bíblico, con el instituto estaba 94, 5, 6, estaba en Caranavi. Pero gozándome, paralítico, allá y paralizado. Así no me andaba, pero gozoso. En Machacamarca, en Araca, no sé, he desmayado aquí, solo ¿no? Ese me ha agarrado. Pero gozoso. Me reía, ¿no? Difícil que me desanime. Pastor Saturnino me sabe decir en Caranavi, tal vez no vendrá, he dicho, ¿sabes? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Queridos hermanos, ese Señor, ese espíritu necesitas, querido hermano.
Ese espíritu de poder necesitas, hermana. Esa es la voluntad de Dios. Otro, ya, la tercera parte, vamos a leer. Otro versículo también podemos leer. La voluntad de Dios es que ninguno caiga, ningún creyente caiga al pecado nuevamente, dice. Ya, según San Juan capítulo 6, versículos 39, a ver, lee. Ningún creyente no tiene que volver atrás. Eso dice Jesús, según San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos 39. Dice esto. Él les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego... mal estoy, ¿no? A ver, ustedes se tienen leer. Yo estoy leyendo San Lucas. Ya. Según San Juan capítulo 6, versículos 39, dice esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que entre no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré ya en el día posterior. Yo resucite en el día posterior, dice, ¿no? Estos dos versículos. Ninguno tiene que ir a la perdición. De los que el Padre me dio, de los que han venido, de los que han sido llamados, de los que han sido salvos, de los que han sido santificados, nadie tiene que perder, dice. Nadie tiene que ir a la perdición. Esa es la voluntad del que me envió. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Eso dice Jesús. Queridos hermanos, nadie tiene que perderse. Ninguno. Hermanos, ustedes que son, algunos son hijos cristianos, han nacido en casa, en hogar cristiano, otros tal vez en hogar pastoral. Hermanos, yo admiro, doy gracias a los hermanos jóvenes. Hoy día los pastores jóvenes han llegado, ¿eh? Los hermanos son de Achecachi, de la familia bautista. Esos hermanos han sido cristianos desde su abuelo. Eso yo les dije esta mañana. Ese se llama la oración de tu abuelo, dije. Sigan adelante. Ellos ya son nietos. Su abuelo siempre era pastor. Ellos siguen siendo pastores. Y van a seguir todavía. Ya. La generación venidera va a seguir siendo. ¿Por qué? Han recibido ese verdadero Espíritu Santo, ese verdadero Espíritu de Dios. Han sido bien cementados. Así han sido sus abuelos, sus papás. Ellos siguen. Qué lindo esa vida, dije yo. Ese se llama la oración de tu padre, de tu abuelo, le he dicho a estos hermanos esta mañana. Qué bien han venido, hermanos. Queridos hermanos, donde sea que vayas, puedes estar en Santa Cruz, puedes estar en Brasil, en Argentina. Este espíritu no te deja ocioso, no te deja estar en pecado, a lo menos peor al pecado, difícil. Sino, este espíritu es donde Jesús dice, no quiero que nadie se pierda de los que han venido. Nadie tiene que perder, esa es la voluntad de Dios. Ya. La voluntad de Dios es que nadie sea esclavo nuevamente, esclavo del pecado, según Gálatas 5:1. Nadie debe de ser esclavo. Estad firmes. Estad firmes, dice, ¿no? Con que Cristo nos ha librado.
No estés nuevamente en la esclavitud, dice, sujetos al yugo de la esclavitud, dice. No estén nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Eso dice, sigo, Gálatas capítulo 5, versículos 1. Eso dice, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ese es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nuevamente estemos esclavos del pecado. Una vez saliendo, una vez siendo libre, una vez liberado, una vez salvo, y debe ser para siempre. Por eso tu consagración debe ser firme, no un ratito, no un rato, sino debe ser firme. Total, una consagración total, desde lo más profundo del ser humano, desde lo más profundo del corazón es donde debes aceptar a Cristo. Hasta que has venido tal vez poco tiempo, ya sabes quién es ser cristiano. ¿Les gusta, hermanas? Puesto que les gusta, por eso han venido. Otras chicas, señoritas como ustedes, están en sus días de campo. Están haciendo lo que ellos, pero mientras nosotros estamos aprovechando este feriado para lo bueno. El Señor les bendiga. Dios quiere que todos seamos salvos, no nuevamente esclavos del pecado, como dice según Pedro. En segunda de Pedro dice esto. Dios no quiere eso, que nadie ya caiga a ese lugar. En segunda de Pedro vamos a leer un versículo. Dice esto. Segunda Pedro, capítulos 2, versículos 21 y 22. Segunda Pedro, capítulos 2, versículos 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el peso vuelve a su vómito, en la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso dice Simón Pedro. Porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino de la justicia. Mejor nos era, hermanas y hermanos, no haber conocido al Evangelio. Mejor era no conocer la Biblia. Después, así pecador mismo estar en infierno. Eso les era mejor, dice. Pero después de ser salvo, después de ser santificado, nuevamente volverse atrás no nos conviene. Les ha acontecido, dice, el verdadero proverbio. Es un dicho, un proverbio que había habido, que el peso vuelve, dice, a su vómito. O por una puerca lavada, bien jabonada, nuevamente se entra al cielo, al vaso. Así es, ¿no ven? La puerca nunca va a estar hacer lavadito, limpito, no se cuida, sino nuevamente al cielo va a entrar. Nuevamente se entra al lodo, la puerca, el chancho. Igualito se vuelven, dice la gente, nuevamente a pecar. Hermanos, para mí no ha sido tan fácil ser salvo. Recibir la salvación no ha sido tan fácil, hasta que he tenido que negar, maldecir el día en que nací. Maldito el día en que nací, dije. ¿Por qué mi madre ¿por qué no me ha matado a su vientre? Hubiera muerto, o sea, a su vientre de mi madre hubiera muerto. Hubiera nacido muerto mismo.
no hubiera pecado tanto, dije yo. Así me he arrepentido. No era fácil para mí. No era fácil. Andaba llorando en movilidad, en colectivo. Ese tiempo no había minibuses. En colectivo, atrásito me sentaba y llorando andaba. Me iba al campo. Ya, yo vivía en Songo. A ese cerro, aquel cerro Huayna Potosí, pasando del camino más al otro ladito, ahícito de rodillas lloraba. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Cuando vendrá la muerte sobre mí, pecador mismo moriré. Un joven me decía en la iglesia: tío, parece que te has atrasado. Antes era quien avivado la iglesia. En la iglesia ardía el Espíritu Santo. Ahora se está apagando. Parece que te has atrasado, tío, me decía. Me he atrasado. Lloraba. En las noches lloraba. No ha sido tan fácil recibir salvación. Peor la santificación. Gracias a Dios, el Señor me ha concedido. Y eso ahora puedo ir. Ahora ya soy viejo. Gracias a Dios, el Señor me ha ayudado en este poco tiempo. Y me va a seguir ayudando. Mi consagración es todavía seguir siendo cristiano. Seguir siendo en la obra de Dios. Dios te bendiga, hermanas y hermanos. ¡Qué bien han venido! ¡Qué bien el Señor les necesita! Hermana, conságrate. Confesa al Señor, Dios te ama. El Señor te va a perdonar. El Señor quiere perdonarte. Quiere salvarte de ese poder. Quiere desatar esa cadena que está encadenado, que no puedes confesar